Continuamos con más información en esta mañana de la radio, espacios cedidos a candidatos en las próximas elecciones y la propuesta de cada uno de ellos, como decíamos, con algunos estamos dando la bienvenida, con otros ya tenemos un poco más de experiencia y podremos hablar de algunas otras cuestiones. En este caso le damos la bienvenida a Pablo Lanic, precandidato a intendente municipal, y a Juliana Sanz, precandidata a concejal en primero término. No se me van a pelear acá ahora, por favor, no se me peguen. No. Buen día. Buen día y gracias por el espacio. Un trabajo intenso ahora sí, ya en campaña oficialmente hablando y con este lanzamiento de propuestas, de ideas y un montón de situaciones que se vienen dando que, como decíamos, los tienen como con más experiencia, tal vez trabajando de otra manera. Claro. Vos nombraste una palabra que nosotros reivindicamos mucho, que es el tema de la experiencia, ¿no? A veces... y es comprensible, la gente habla mucho de esto que suena tan bonito, ¿no? Es decir, gente nueva, y la verdad que en lo personal yo estoy muy orgulloso de la lista que logramos armar, que es un mix de la experiencia y un mix de gente nueva también, ¿no? Porque hacen falta las dos cosas. Siempre digo lo mismo, pero cuando... La única condición que no se negocia para poder cambiar, mejorar, modificar cualquier cosa en la vida es conocer cómo esa cosa funciona, ¿no? Seguramente cuando vos empezaste a hacer notas, me pasó a mí también, pero digo, no es que un día se te ocurrió y arrancaste ya, seguramente... tuviste que conocer cómo funcionaba el medio. Tuve alguien que me pasaba los papelitos por abajo del micrófono. Lo estoy entrevistando ahora. Bueno, pero digo, siempre hay la necesidad de tener un conocimiento de cómo funcionan las cosas para poder hacerla. Cuando se te rompe un auto o la moto, la llevas al mecánico porque sabe cómo funciona ese motor y es la única manera de que alguien lo pueda arreglar, sabiendo cómo funciona. Nosotros entendemos que más allá de que es verdad, de que hay gente con mirada nueva que tiene que acercarse a la política, la enorme responsabilidad que significa en el caso de lo que es una candidatura a intendente y un consejo deliberante y un bloque que tiene que funcionar desde el 11 de diciembre requiere también de experiencia, de gente que conozca el funcionamiento de lo público, porque es la única manera de poder modificarlo. Si no, siempre terminamos en un puñado de buenas intenciones, pero no sabemos cómo llevar esas intenciones a la práctica, ¿no? Entonces, en nuestro caso, y después de mucho tiempo de estar trabajando con la gente y de estar acercando y siendo representantes de la gente dentro del Consejo Deliberante, hoy queremos dar ese salto. Hoy necesitamos, para poder concretar los proyectos, muchos de los proyectos que hemos presentado como concejales, hoy necesitamos justamente usar esa experiencia, ir por el Ejecutivo Municipal, porque entendemos que Pehuajó puede estar mejor, por supuesto, y tenemos la experiencia y el conocimiento para poder afirmar que sabemos cómo hacer que Pehuajó pueda estar mejor en muchos aspectos. Por supuesto que nosotros no decimos que venimos a fundar Pehuajó. Pehuajó se fundó en 1883 y Dardo Rocha hubo uno solo. Nosotros venimos a continuar aquellas cuestiones que están bien hechas, a mejorar las que son mejorables, y entendemos que también después de 16 años de la actual gestión, aquellas cuestiones que pudo solucionar, quiso o las tuvo en agenda, ya las ha solucionado, y aquellas que no pudo, no quiso o no tuvo en agenda, no las va a solucionar. Con lo cual nosotros lo que proponemos es ir justamente por esas cosas que nos faltan, que para nosotros son estructurales, agua potable, cloacas, etcétera, que son casi los cimientos del edificio que hay que construir para el futuro, porque un distrito sin esas cuestiones básicas, lo hablamos el otro día en la conferencia, es prácticamente imposible que después venir a hablar de un montón de otras cuestiones, de ponerle el techo a la casa si no tenemos ni siquiera los cimientos de lo más básico solucionado. Por supuesto es un proceso, pero sabemos cómo hacerlo. Bueno, justamente decíamos esto de que son personas que llegan a
esta elección con la experiencia de trabajar o haber trabajado en la parte pública desde el Consejo Deliberante en este caso, y las cuestiones que hay que cambiar. Y justo en estos días se dio una situación muy particular de la que todos están hablando. Parecía haber sido una publicación común y corriente de una vecina de otra ciudad que mostraba lo que pasaba en su ciudad, pero nos termina llamando la atención y habrán visto lo que es el video de los 2 camiones del municipio de Pehuajó, madrugada del sábado, descargando cantidad enorme de material que hasta ahora nadie sabe ni cómo ni por qué. Digo, están los dos, desde el Consejo Deliberante que integrás hoy, Pablo, que Juliana integró y que pretende volver a integrar, y desde el Ejecutivo, digo, ¿cómo se manejan este tipo de situaciones y qué es lo que se puede hacer para un poco modificar eso si se quiere? Bueno, en primer lugar, nosotros pediremos haremos un pedido de informes en lo que tiene que ver con las funciones como concejal, ¿no? Pero además forma parte de la vieja política, ¿no es cierto? A veces la demanda, esto que hablábamos al comienzo, ¿no? De gente nueva y demás, yo creo que la política no es nueva ni vieja, es buena o es mala. Y en este caso lo que está interpelado es la mala política, ¿no? Esto de llamarlo como quieras, el plan platita, la compra de votos, etcétera, etcétera. Es una manera de hacer política indigna para el vecino, por supuesto, y que además está hecha con el dinero de los contribuyentes, que es algo de lo cual creo que hay un consenso para dar vuelta a esa página definitivamente en la historia de la política argentina. Eso no tiene que ver ni con lo nuevo ni con lo viejo, tiene que ver con lo bueno o con lo malo. Nunca quienes conformamos este grupo entendimos que la política servía para otra cosa que no fuera para tratar de solucionar o mejorarle en algo, en alguito, aunque sea la vida a la gente, facilitársela, y demás, y no para cuestiones que no tienen nada que ver con la política, que lastiman a la política y que hacen que la política esté interpelada con toda razón, hoy por muchísimos ciudadanos, pero es la mala política, no es ni la nueva ni la vieja, es la mala política, que es lo que hay que erradicar definitivamente de nuestro país, ¿no? Juliana, bueno, sabemos que has estado trabajando y hablando de la experiencia, has tenido la oportunidad de ocupar una banca, de presentar proyectos, de defender, de luchar por algunas cuestiones. En estos casos y en casos similares, digo, ¿cuál es el procedimiento? Porque también una pregunta es recurrente en nuestra audiencia y tiene que ver con esto de presentamos un proyecto, como somos oposición y somos minoría, se rechaza. Se rechaza porque ya se está haciendo, pero después no se hace nada y tampoco se puede hacer nada desde la oposición. ¿Cuál es el camino y si hay algo más que se pueda hacer para que esto no sea tan sistemático y tan matemático como el 9-7 y ahí se termina la idea? Mira, el otro día, justo ayer, lo hablábamos con Pablo a este tema. Uno que ya son muchos años los que estuve en el Consejo Deliberante, yo como secretaria, en todos los años que estuve siempre fuimos minoría y hablaba un poco con Pablo cómo uno cuando se empieza a correr de la vorágine del día a día, de lo que es el Consejo Deliberante, empieza a tener también otra visión de las cosas y también otro discurso. A mí me parece que ya lo de vivir llorando por el que somos minoría y no nos aprueban los proyectos termina siendo un discurso gastado, que la gente ya lo naturaliza y me parece que hay que ir por algo mucho más superador. Hay una realidad, si no tendríamos que vivir adentro de un juzgado denunciando que no se nos contesta nada de lo que estamos solicitando o que no se cumple aquello que fue aprobado, pero yo hoy a paso de una elección prefiero verlo de la otra manera y ayer justamente lo hablé con Pablo, cambiar esta dinámica del Consejo Deliberante y yo decía, si a mí me tocara ser mayoría con un intendente propio, contrario a lo que hoy hace esta gestión, agradecería todo el aporte que puede hacer el bloque opositor, porque muchas veces uno
no ve todo lo que está pasando y sí trataríamos, o al menos yo siempre fui en ese sentido, siempre busqué el diálogo y el consenso, trataría de que se pudieran tratar los problemas reales de Pehuajó de forma seria y en conjunto. Nadie es dueño de la razón en un 100%, nadie tiene la verdad absoluta, y es necesario muchas veces escuchar las otras voces, porque yo entiendo y quiero creer también que hay temas centrales que todos los partidos políticos creemos que hay que solucionar. Se puede discutir tal vez la forma de hacerlo, pero hace mucho tiempo que no se está discutiendo eso. Lamentablemente en el Consejo Deliberante se discute ideología y no se está discutiendo la política en serio. Las reuniones de comisión, hasta que yo estuve, era sentarte, esto se aprueba, esto se desaprueba, y yo en algún momento, obviamente que era otro contexto, el inicio de Pablo Javier Zurro como intendente, no tenía mayoría absoluta, por lo tanto se necesitaban de consensos, y eso también llevaba a que los proyectos se debatieran, se modificaran en alguna parte si era necesario, y se trabajaba también de otra manera. Creo que tener la mayoría absoluta también genera muchas veces la pérdida de visión de lo que en realidad se quiere lograr, que es el consenso, porque va más allá de un voto aprobando o rechazando. Yo creo que el consenso tiene que ver con el convencimiento a la hora de lo que se está votando. En algún momento lo he visto y ojalá se pudiera volver a eso, al menos es lo que yo apelo, y ayer lo hablé con Pablo. Qué mejor que venga un concejal de otro bloque, por ejemplo, pongo un ejemplo, presentando un proyecto de que Madero necesita urgente la rotonda en la entrada para que no haya más accidentes de tránsito. Yo como oficialismo, es más, le agradecería el aporte que está haciendo. Algo que todavía no logro entender por qué no se lleva a cabo, porque si vos me decís, vos proponés, te lo rechazan, pero van y lo hacen, la realidad es que no solo que lo rechazan, sino que lo que uno está planteando y lo que el vecino está planteando, porque en definitiva es lo que el vecino plantea, no se soluciona. Me parece que es ir por otro lado, y vuelvo a lo mismo. Después de todos estos años he cambiado un poco la visión. Yo he sido muy crítica, los que me conocen saben, y de hecho lo he hecho puertas para adentro, y también en muchas notas de decir que creo que hay gente que se conforma con ser oposición y se siente cómodo siendo oposición, porque es mucho más fácil ser oposición que oficialismo, sentarse en una radio y decir nos desaprueban todo porque somos minoría. Me parece que hay que revertir eso, y eso se revierte el día que vos realmente creés y te convences de que querés llegar ahí para cambiar esto. El camino, lo decías, es la justicia o lograr ese cambio que no siempre depende, entra un bloque opositor con toda esta forma de pensarlo al oficialismo, pero del otro lado como oposición van a tener el oficialismo actual que tiene este sistema de trabajo. No depende solo de la intención de un bloque el cambio dentro del Consejo Deliberante. Yo no lo veo como vos. Yo la verdad, y te repito, cuando Pablo Zurro no tenía la mayoría absoluta dentro del Consejo Deliberante, no era lo que hoy se ve, porque lo viví. Lo viví 2 años, no tenían mayoría absoluta, por lo tanto no les quedaba otra que sentarse y dialogar para que ciertas cuestiones que eran sumamente necesarias e importantes salieran, porque si no, no podía, porque si no, no se podía. Entonces, es distinto cuando vos sos oficialismo a cuando sos oposición. Es distinto, y también supongo que en ese momento elegís qué tipo de política querés hacer. Si la política del llanto, porque... Y repito, muchas veces, y hoy lo veo a la distancia, continuamente casi como que nos estamos excusando de que no hacemos determinadas cosas porque la van a rechazar. Y yo la verdad no quiero más eso. Ya no me quiero yo creer. Pero el problema es cuando uno se lo cree y le transmite a la gente eso. Casi como que ya estás derrotado. Y me parece que hoy es la oportunidad de dar vuelta eso, y no solo a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional también, me parece. Bien, la oportunidad está en modificar la integración del Consejo. Totalmente. No, hoy no hay otra manera, porque no podemos pedir después de tantos años que el intendente o los concejales, que en definitiva siempre son los mismos, porque ves las listas y son los mismos, cambien su forma de ser. Mientras sigan teniendo el poder absoluto y la mayoría absoluta dentro del Consejo Deliberante, no pidamos que cambien,
porque no lo van a hacer, porque la única vez que fue distinto fue cuando no tuvieron mayoría. No te queda otra que sentarte a negociar cuando no tenés mayoría, no te queda otra. ¿Cuál es la propuesta hoy o el eje de trabajo que se le presenta a la comunidad? Hoy, en una reunión con vecinos, en un encuentro, a un vecino que se acerca al local, digo, un poco hablabas, Pablo, recién de lo del tema del agua, y es algo en lo que venís trabajando ya desde hace muchísimo tiempo, con algunas novedades en este último tiempo también, que tiene que ver con temas estructurales que a veces, por ahí lo ingrato es que no se ve del todo. Uh-huh. Digo, es una realidad que hoy Pehuajó no está pagando el agua y es gracias a una iniciativa que se inició por tu equipo de trabajo. Pero nos pasa y lo vemos, que mucha gente dice, yo sigo pagando igual. Porque hay un recibo, porque sigue viniendo, porque la empresa sigue exigiendo un montón de cosas que por ahí la gente no lo interpreta. Digo, ¿cómo se le explica a la gente que se está haciendo un trabajo igual, aunque no se vea una construcción en base a lo que estás anunciando? Bien, dos cosas. Nosotros trajimos justicia y nos falta traer agua. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta desde qué lugar se puede hacer accionar una cosa u otra, ¿no? Es decir, hay que entender bien cuál es la función de un concejal y entender bien cuál es la función de un ejecutivo. A veces se le pide a un concejal algo que corresponde al ejecutivo. Ayer veía a mediodía en el noticiero de Canal 13 un informe que hablaba sobre la situación en La Plata con APSA. Luis Otero había ido a La Plata a hablar con los vecinos de la situación de APSA, 7 meses sin agua, y los vecinos hablaban de una estafa que era que tenían que seguir pagando por un servicio que no se brindaba en las condiciones que se tenía que brindar. Digo, Pehuajó es la única ciudad de la provincia de Buenos Aires que no paga el agua. No solo que no paga el agua, sino que ahora en primera instancia hemos conseguido que cualquier deuda que cualquier pehuajense tenga se limpie, para decirlo llanamente, y no solo eso, sino que también nos deba plata APSA a aquel que ha pagado en ese lapso. ¿Alcanza? No, por supuesto que no, pero es un tiro para el lado de la justicia, digo, y es lo que humildemente podíamos hacer como concejales. ¿Ahora vamos por más? Sí, vamos por más, vamos por el agua. Y para eso vamos por un proyecto desde el Ejecutivo Municipal. Y lo hablábamos ayer con Lisandro Perotti, estamos hablando con los referentes regionales también. Tuve la oportunidad de, en la reunión que tuvimos con, si Dios quiere, nuestro futuro gobernador, Diego Santilli, conversarlo. Nosotros tenemos que recuperar rápidamente aquellos instrumentos que teníamos de agenda, de debate de agenda regional. Hoy nuestra región tiene muchos inconvenientes en común, y hay que recuperar lo que en algún momento fue ese corredor productivo que tuvimos, que tenía hasta jurídicamente la posibilidad de ir a buscar financiamiento, por ejemplo, para temas sanitarios, etcétera, etcétera. Pero además, el 58% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires viven en las 15 ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires. La más cercana es Junín, lo digo siempre. Nosotros, para llegar a lo que es Junín, que dentro de las 15, si querés, es de las más chicas, ¿no? Pero bueno, nosotros para llegar a tener la cantidad de habitantes que tiene Junín hay que sumar Trenquelauquen, Pehuajó y parte de Casares. Y eso tiene que ver con el peso político de ir a hacer un reclamo a La Plata y que haya un peso importante. Nosotros hoy tenemos una agenda en común que tiene temas centrales, básicos y sumamente importantes para el desarrollo de nuestra región, vista como región y sin sacándonos el egoísmo de cada distrito. Hoy tenemos la autovía de la Ruta 5, que es un tema que deberíamos estar reclamando en forma conjunta. Hoy tenemos el problema del agua potable, que tendríamos que estar reclamando en forma conjunta, porque por supuesto que las inversiones que hay que hacer superan lo que tiene que ver con un presupuesto municipal. Y además, toda la región, nosotros somos los abanderados, si querés, del problema. Pero hoy Trenquelauquen está con gravísimos problemas y va a estar en los próximos 2 años casi
alcanzándonos lamentablemente en la situación en la que estamos. Casares y 9 de Julio estamos en la misma situación, pero Tejedor, Villegas, es el gran problema a resolver, que necesita de una estructura provincial para hacerlo. Por supuesto que no es peleándonos con nuestros vecinos, retando a duelo al intendente del distrito vecino, ni todo lo contrario. Necesitamos recuperar ese instrumento de reclamo regional, que es algo muy importante para que a la hora de ir a hacer un reclamo seamos un corredor, un grupo de distritos, alguien que representa a un montón de ciudadanos bonaerenses, a una región que necesita de ciertas soluciones estructurales para que después cada uno de los distritos que integran esa región sobre eso se desarrolle, ¿no? Pero necesitamos rápidamente recuperar eso. Por eso digo, el tema del agua es un tema que se puede solucionar, sí. Como concejales hemos hecho lo máximo que podíamos hacer, y hemos conseguido lo que nadie ha conseguido. De hecho es jurisprudencia que hoy se está tomando en Bahía Blanca, en La Plata, en muchas ciudades, porque no existe jurisprudencia al respecto de una demanda colectiva que haya hecho que por un servicio público todos los usuarios de un distrito no estén pagando, todos los usuarios de un distrito le sean limpiadas las deudas, todos los usuarios de un distrito sean hoy acreedores de APSA por lo que APSA no hizo durante estos últimos 10 años al menos. Pero desde donde estamos aquí llegamos, y por eso vamos por este proyecto de poder, digamos, de tener un ejecutivo que pueda desde allí gatillar las soluciones que sí nos traigan agua. Trajimos justicia, nos falta traer agua. Seguramente habrá tiempo para seguir hablando, queda mucho todavía de la campaña, vamos a ir como siempre conociendo las propuestas de cada uno, como decimos, profundizamos en algunos más que en otros por una cuestión de experiencia y es en lo que ustedes basan la campaña también, como lo decía Pablo recién, ya saben cómo funciona todo y por supuesto que hay consultas que nos van llegando y es importante que las respondan, así que gracias como siempre por estar y por permitirnos además llevarle la propuesta a la gente. Gracias, Andrea, a vos, a Tito, a toda la audiencia. Gracias a ustedes. Pablo Lanic, precandidato a intendente municipal. Juliana Sanz es precandidata a concejal. La volví a presentar en primer lugar, pero es en segundo. Así que escuchándolos y por supuesto desde el lugar de la experiencia de haber ocupado bancas en el Consejo Deliberante y de saber de qué manera se trabaja, hablando de los problemas que hoy atraviesa Pehuajó.